Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy, tengo un tema que estoy segura que les va a encantar y los va a tener pegados a la pantalla de principio a fin. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de sus trabajos actuales, de sus nuevos proyectos. Vamos a hablar de una confesión. Una confesión que literalmente ha enloquecido a sus fans. El título del vídeo lo dice todo, Hande Erçel confirma el crimen con Kerem Bürsin. La confesión que enloquece. Ya sé, suena a misterio, a intriga. ¿Y de qué crimen estamos hablando? ¿Qué es lo que realmente ha confesado Hande? ¿Qué papel juega Kerem en todo esto? Tranquilos, no se me desesperen. Vamos a desentrañar este misterio paso a paso, con todos los detalles y las pruebas que necesitas para entenderlo todo. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gusta el vídeo y compartirlo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué podemos decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Su química en la serie Love is in the Air fue explosiva, y rápidamente se convirtió en una de las parejas más aclamadas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance traspasó la pantalla, y durante un tiempo fueron el sueño de muchos fans. Nos regalaron momentos inolvidables, declaraciones de amor públicas, fotos juntos. Parecía que su amor era inquebrantable. Sin embargo, como todos sabemos, su relación llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue dolorosa para muchos, lo cierto es que tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras y, por supuesto, con nuevas relaciones. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el crimen del que hablamos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En el mundo del espectáculo y especialmente en el de las series turcas, las redes sociales son una herramienta fundamental. Los fans analizan cada gesto, cada publicación, cada interacción de sus ídolos. Y es precisamente a través de las redes sociales donde se ha gestado este crimen, este enloquecimiento. Todo comenzó con una serie de indirectas, de mensajes crípticos, de señales sutiles. Y todo se ha ido construyendo en torno a la propia Hande Erçel. Ella, a través de sus publicaciones, ha ido confesando este crimen, pero no de la forma en que lo podríamos imaginar. No es un crimen literal, por supuesto, sino un juego de palabras, una metáfora. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. Él es el cómplice, el protagonista indirecto de esta confesión. Ahora bien, ¿de qué tipo de crimen estamos hablando? La respuesta, como siempre, está en los detalles. La confesión de Hande se centra en la belleza, en el impacto que su romance con Kerem tuvo en su vida y en la forma en que ambos fueron capaces de romper con los moldes tradicionales de la sociedad turca, donde las demostraciones de afecto público entre hombre y mujer suelen ser reprimidas o censuradas. El crimen al que se refiere Hande es en realidad el haber roto con esos tabúes, haber desafiado las normas, haber vivido un amor apasionado y público. Es el atreverse a ser, a expresar, a vivir sin miedo a la opinión ajena. Es la audacia de amar en un entorno donde la expresión de los sentimientos, especialmente entre hombre y mujer, suele ser objeto de escrutinio y, en ocasiones, de censura. Analicemos las pruebas. Hande, en sus últimas publicaciones, ha utilizado imágenes y frases que evocan su relación con Kerem. Ha compartido fotos de momentos felices, de viajes juntos, de complicidad. Y lo más importante, ha dejado claro que esa etapa de su vida fue muy importante para ella, que la marcó profundamente. Estas imágenes, cuidadosamente seleccionadas, nos transportan a un pasado lleno de alegría y pasión. Son instantáneas que capturan la esencia de su amor, miradas cómplices, risas compartidas, momentos de cercanía y conexión. No son simples fotos, son recuerdos que reviven emociones y sentimientos que marcaron una época. Además, ha utilizado hashtags y mensajes que hacen referencia a la libertad, a la autenticidad, a la expresión del amor sin límites.
Estos mensajes interpretados por sus fans se han traducido en una confesión sobre la importancia de haber vivido ese amor con Kerem, de haberlo disfrutado sin importar lo que los demás pensaran. Es una confesión sobre la fuerza del amor, sobre la valentía de ser uno mismo, sobre la lucha contra las convenciones sociales. La elección de estas palabras no es casualidad. Libertad y autenticidad son dos conceptos que resuenan profundamente en la sociedad actual, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Representan la búsqueda de la individualidad, la rebeldía contra las normas impuestas y la valentía de ser fiel a uno mismo. ¿Y qué hay de Kerem? Él por su parte ha reaccionado a esta confesión de Hande de una forma muy sutil, pero igualmente significativa. Ha dado me gusta a algunas de las publicaciones de Hande, ha comentado en otras, ha compartido algunos mensajes enigmáticos que parecen hacer referencia a la misma situación. Todo esto ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de ambos actores han reaccionado con euforia, con emoción, con la esperanza de que este crimen sea el preludio de algo más. La sutileza de sus acciones ha sido clave. Un me gusta puede parecer un gesto insignificante, pero en el contexto de una relación mediática como la suya, adquiere un significado profundo. Un comentario, incluso breve, puede desatar un torbellino de especulaciones y expectativas. Los mensajes enigmáticos, por su parte, alimentan la intriga y la curiosidad de los fans, quienes se dedican a descifrar sus posibles significados. Ahora bien, es importante aclarar algo: no hay ninguna evidencia de que Hande y Kerem hayan retomado su relación. Tampoco hay indicios de que estén planeando volver a estar juntos. Lo que sí es evidente es que ambos guardan un gran cariño y respeto mutuo, y que el amor que sintieron el uno por el otro fue real y dejó una huella imborrable en sus vidas. Es fundamental mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la emoción del momento. Si bien los gestos de Hande y Kerem son significativos, no podemos basarnos en ellos para afirmar que han retomado su relación. Es importante respetar su privacidad y no generar falsas expectativas. Lo que sí es innegable es la conexión especial que existe entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional y que se manifiesta en el cariño y el respeto mutuo que se profesan. La confesión de Hande en realidad es un acto de agradecimiento, un reconocimiento a la importancia que tuvo Kerem en su vida. Es una forma de honrar ese amor, de celebrar la libertad, la autenticidad y la valentía que vivieron juntos. Es una forma de decir: sí, cometimos un crimen, amamos sin miedo, sin límites, sin importar lo que dijeran los demás. Este acto de agradecimiento es mucho más que una simple declaración. Es un gesto de madurez y de respeto hacia el pasado. Es reconocer que a pesar de las dificultades y los desafíos, su amor fue algo especial y valioso. Es honrar la memoria de ese amor y celebrar la libertad que les permitió vivirlo plenamente. ¿Y por qué este crimen ha enloquecido a los fans? Pues porque, como ya mencioné antes, la historia de Hande y Kerem trascendió la pantalla. Se convirtió en un ejemplo, en una inspiración para muchos. Verlos juntos, verlos felices, verlos amándose, fue un sueño hecho realidad para muchos. Y ahora, con esta confesión, con este reconocimiento a su amor pasado, los fans sienten que ese sueño no ha terminado, que la magia aún existe. El fenómeno Love is in the air no se limitó a la televisión. Creó una comunidad de fans que se identificaban con la historia de amor de Eda y Serkan, y que veían en Hande y Kerem un reflejo de esa conexión especial. La ruptura de la pareja en la vida real fue un golpe duro para muchos, quienes se sentían identificados con su romance. Por eso, la confesión de Hande, al recordar ese amor y celebrarlo, ha reavivado la esperanza y la ilusión de los fans, quienes ven en ella un reconocimiento a la importancia de su historia y a la magia que compartieron. Además, el hecho de que ambos actores sigan teniendo una gran popularidad y éxito profesional, hace que la noticia sea aún más relevante. Hande está actualmente trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, continúa siendo uno de los actores más solicitados del momento, conquistando corazones en todo el mundo. Su crimen ha sido, en cierta manera, el haberles permitido crecer profesionalmente, el haberles dado la confianza para seguir adelante. El éxito profesional de Hande y Kerem es una prueba de su talento y dedicación. Han sabido aprovechar la popularidad generada por su romance en Love is in the air para impulsar sus carreras y consolidarse como figuras relevantes del mundo del espectáculo. Su crimen, es decir, su amor, les ha proporcionado una plataforma para demostrar su valía y seguir creciendo profesionalmente, demostrando que el amor y el éxito pueden coexistir.
Pero ¿qué podemos esperar de esta confesión? ¿Veremos a Hande y Kerem trabajar juntos nuevamente? ¿Volverán a protagonizar una serie o una película? Esa es la pregunta del millón. Por el momento, no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Sin embargo, la química entre ellos sigue siendo innegable, y muchos fans sueñan con verlos juntos en la pantalla grande o chica una vez más. Las especulaciones y los rumores sobre un posible reencuentro son constantes. Los fans, movidos por la nostalgia y el cariño hacia la pareja, no pierden la esperanza de verlos juntos en un nuevo proyecto. La química entre ellos, evidente en Love is in the Air, es un factor clave que alimenta esta ilusión. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla es un sueño que muchos seguidores comparten y que, de hacerse realidad, sería un auténtico acontecimiento. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan siendo referentes en el mundo del entretenimiento. Que continúen inspirando a sus fans con su talento, su carisma y su autenticidad. Que sigan luchando por sus sueños y que sigan demostrando que el amor, en todas sus formas, es el sentimiento más poderoso del mundo. Hande y Kerem son más que simples actores. Son modelos a seguir para muchos jóvenes. Su talento, carisma y autenticidad los han convertido en figuras inspiradoras para sus fans, quienes ven en ellos un ejemplo de perseverancia y éxito. Su lucha por sus sueños y su valentía al expresar sus sentimientos son valores que transmiten a sus seguidores, quienes se ven reflejados en su historia y se sienten motivados a perseguir sus propios anhelos. En resumen, la confesión de Hande Erçel sobre el crimen con Kerem Bürsin es una metáfora sobre la belleza del amor, sobre la libertad de ser uno mismo y sobre la valentía de romper con las convenciones sociales. Es un reconocimiento a la importancia que tuvo Kerem en su vida, y un homenaje a la historia de amor que vivieron juntos. Una historia que ha marcado a sus fans y que, sin duda, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. La confesión de Hande es una celebración del amor en su forma más pura y auténtica. Es un reconocimiento a la importancia que Kerem tuvo en su vida, y un homenaje a la historia de amor que vivieron juntos. Este crimen es, en realidad, una reivindicación de la libertad de amar sin límites ni prejuicios. Es una invitación a ser fieles a uno mismo y a vivir cada momento con pasión y autenticidad. La huella que esta historia ha dejado en los fans es imborrable, y su eco seguirá resonando en el tiempo, alimentando la nostalgia y la esperanza de un reencuentro. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Analizamos a fondo la confesión de Hande, desmenuzamos las pruebas y les dimos todos los detalles para que entendieran el porqué de este enloquecimiento de los fans. Me apasiona compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, y espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Siempre es un placer debatir y analizar estos temas con ustedes, y espero que hayan disfrutado tanto de este análisis como yo disfruté haciéndolo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la confesión de Hande? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en la pantalla? Déjenmelo saber en los comentarios. Todas sus opiniones son importantes para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que abordamos. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar cada día. No duden en compartir sus puntos de vista, sus teorías y sus expectativas sobre el futuro de Hande y Kerem. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo y ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y compartan el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.